Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este video nosotros les vamos a explicar cómo usamos el uso de JavaScript aplicando en diferentes figuras geométricas, como el uso de líneas, cuadriláteros, óvalos, arcos y polígonos, además del uso de colores y gradianes aplicando las transformaciones. Mi nombre es David Enríquez y en este video me acompañan dos de mis amigos, que su nombre son. Mi nombre es Rubén López Osorio y los temas que voy a explicar, primero que nada, iniciamos con la estructura del HTML, después nos pasamos a trazos de líneas, cuadriláteros y óvalos. Cada uno de estos temas van a consistir en 3 ejemplos explicando paso a paso y cómo funciona cada parte. Les dejo con mi compañera para que les diga qué es lo que va a explicar. Mi nombre es Leslie Yasmin Fuentes Aguilar y yo les explicaré lo que son los arcos, los polígonos y colores irradiantes, como decía mi compañero, explicando paso a paso cómo se hace cada uno de ellos y realizando 3 ejemplos. Y por último, pero no menos importante, yo les voy a explicar el uso de las transformaciones en esas figuras geométricas. Consideramos que este tema es muy importante para el uso de las figuras geométricas. Hola a todos, nuevamente me presento, mi nombre es Rubén López Osorio. Y como bien presentamos en la presentación del video, vamos a explicarle lo que es la estructura HTML y el archivo script para hacer las figuras o trazos que se indicaron. Para hacer esto estamos ocupando una herramienta que se llama QI Factory, que es una herramienta en línea que te permite ver en tiempo real cómo estás codificando. Puedes ocupar otras herramientas, algún otro editor de texto, Sublime Text, Visual Studio Code o el que sea de tu preferencia. Vamos a explicar la estructura. Primero que nada, pues vamos a definir que el documento es de HTML. Se preguntarán cómo se hace esto. Esto es simple, no tiene mucha lógica. Y como pueden ver, cuando cerramos la etiqueta, ya desaparece el error. De esta forma estamos definiendo que es un documento HTML. Ahora tenemos que indicar el lenguaje del contenido de la página, que nosotros lo vamos a indicar que es español. Esto se hace de la siguiente forma. Y como pueden ver, también se desaparece el error cuando lo terminamos. Después de esto tenemos que agregar una etiqueta que es head. Es la cabeza de la página, por decirlo así, y obtiene los metadatos y los estilos que lleva la página. El head es una etiqueta que tiene apertura y tiene cierre, porque en HTML hay etiquetas que nada más son, por decir así, de apertura. La apertura y el cierre son muy similares, pero a diferencia de que uno tiene una diagonal invertida. En el head, ¿qué es lo que va? Bueno, en esta parte tenemos que especificar la codificación de caracteres como el UTF, que se especifica de la siguiente forma. Pero también es importante tomar en cuenta que esto lleva un título. El título es lo que se visualiza en la pestaña de la página para saber qué nombre tiene. Esa también es una etiqueta de apertura y de cierre. Es un título que va a ir en la pestaña, va en esta parte. También lleva un cuerpo, que es la etiqueta body.
también tiene una apertura y un cierre. Como acá, no lo hemos terminado y nos muestra error todavía. Y ahí ya desapareció el error. Y para finalizar tenemos que cerrar la etiqueta del HTML. Bueno, no es necesario conocerse la estructura, la verdad, porque siendo sinceros hay editores de textos que con solo poner HTML tag ya te pone la estructura completa. No es necesario sabértelo de memoria, pero pues sí es bueno saber cómo funciona y por qué está cada etiqueta en esa parte. Ahora sí, una vez con esto podemos proseguir a lo que es el archivo script y los trazos como mencionamos en la introducción. Ya vamos a proceder, pero antes de eso vamos a ponerle un, un cuadro, por decirse así, donde se van a ver los trazos que vamos a hacer y las figuras. Para hacer esto lo tenemos que hacer dentro de la estructura body. Vamos a ocupar una etiqueta de tipo canvas. Abrimos y cerramos. Para que esta etiqueta canvas sea visible tiene que tener un estilo. La etiqueta de apertura de estilo es de la siguiente forma. Y de igual forma es su etiqueta de cierre, solo que como repetimos nuevamente con la diagonal invertida. A esta etiqueta le tenemos que agregar lo que es una referencia, que es un ID. Un ID y la referencia va a ser de tipo canvas. Le tenemos que agregar un tamaño ancho y alto. Y después de eso en el estilo vamos a ocupar la referencia mencionada hace rato. Porque vamos a asignarles un bordo al cuadro que les mencioné. Le asignamos el color. Y como podemos ver, así ya está el tamaño, ya están las dimensiones que le proporcionamos, 800 por 600, el borde que le pusimos, el tamaño del borde, perdón, y el color del borde. Si nosotros ponemos un 5 se va a ver más ancho, pero vamos a dejarlo en 1 para que sea más delgado y acá podemos cambiar lo que es el color. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el primer ejemplo y ahora sí con el trazo de líneas, ya sabiendo lo que es el marco que pusimos y la estructura HTML. En lo que es el primer ejemplo, pues por inicio vamos a ocupar lo que es el script. Les mencioné que lo íbamos a hacer con JavaScript. Tiene su estructura de apertura y su estructura de cierre, lo cual es el siguiente. Esa es su apertura de su etiqueta de apertura. Esa es su etiqueta de cierre. Ahora sí, aquí ya podemos comenzar. Vamos a obtener una referencia al elemento canvas mediante su ID, como lo mencionamos hace rato, y también se obtiene el contexto del dibujo 2D en Canvas. Estos códigos no es necesario sabértelo, por lo regular son, por decir así, estándares como lo que es la estructura HTML, solo que es importante que sepan para qué se está ocupando.
Bueno, vamos con la referencia que mencioné. Es de esta forma. Y ahora pues vamos a obtener el contexto del dibujo en 2D, que es similar, bueno, iniciando. Y acá vamos a declarar como si fuera una variable que vamos a ocupar más adelante. Estamos especificando que es 2D. Una vez con esto ya podemos iniciar con lo que son los trazos de línea. Vamos a ocupar algunos códigos que es el Begin Path, el Mob2, el Line2 y el Stroke. Pero para ocuparlo también tenemos que ocupar lo que es la variable que se asignó acá, como lo mencioné hace rato, el contexto. Se preguntarán, ¿qué es lo que hace esta línea de código? Bueno, lo que hace es inicia un nuevo dibujo. Y ahora sí, para que podamos hacer el trazo tenemos que marcar el punto inicial. Se preguntarán cómo lo hacemos. Como mencioné, es el Mob2, que lo mencioné hace rato, una de las cosas que vamos a ocupar para los trazos de línea. Y acá ponemos las coordenadas donde queremos marcar el punto de inicio. En este caso yo lo voy a dejar con 50, 50. Ese es el punto de inicio de la línea. Y ahora tenemos que desplazar ese punto de inicio a otro punto, que se marca con el line to. Literal lo que estamos haciendo es trazar una línea desde el punto de inicio hasta las coordenadas de las siguientes que vamos a asignar. Y acá le ponemos las coordenadas donde lo vamos a asignar. Que lo vamos a dejar en unas coordenadas de 200 a 50. Y para finalizar, tenemos que trazar la línea definida en el camino actual, que eso se ocupa con el comando stroke. Bueno, acá como podemos ver, todavía no marca ni una línea, pero es porque hay un error en la siguiente línea de código. Se me pasó que en vez de mayúscula era una minúscula. Ahí está, ahí sí se puede apreciar, pero si dejamos como mayúscula como estaba, no te aparece. Ahí sí te aparece la línea de código. Así es como trazamos el primer ejemplo de lo que es cómo se trazan las líneas. Y por si no quedó claro, vamos a poner más ejemplos. Vamos a poner otros 2 ejemplos más. Réplicamente es repetir el código. Acordándonos que pues el primero es para iniciar un nuevo dibujo. La segunda línea es para marcar el punto inicial. Vamos a marcar unas coordenadas diferentes. Acá estábamos moviendo el punto inicial. Y ahora vamos a asignarle 50 y 70. Y ahora vamos a mandar el punto inicial que creamos ahorita a otro
a otro lugar para que se cree la línea. Como lo hicimos en este lado, movemos el punto inicial, marcamos una línea desde el punto inicial a las siguientes coordenadas y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a separarlo para que esté más ordenado. Vamos a asignarles unas coordenadas de 200 y 70. Y ahora para finalizar vamos a ocupar el comando stroke, que es lo que hace traza la línea definida en el camino actual. Y ella nos marcó la siguiente línea. Son líneas paralelas, nada más lo que estamos haciendo le estamos bajando de posición, ya dependiendo cómo quieran las líneas, si lo quieran vertical, horizontal, pueden ir moviéndole a lo que son las coordenadas, tienen que ir moviéndole en esta parte, cualquiera. Vamos a poner otro ejemplo, como por último, ya de las líneas. Nuevamente ocupamos el CTX, el Begin Path, eso es para pues iniciar un nuevo dibujo. Ponemos nuevamente lo que es el inicio. Vamos a marcar un nuevo inicio de dibujo. Vamos a dejarlo ahora en 50-90. Ahora vamos a trazar una línea desde el inicio hasta las siguientes coordenadas. Vamos a dejar un 200 y ahora un 90. Y por finalizar vamos a trazar la línea definida en el camino actual. Y ahí está. Ya podemos ver las tres líneas paralelas. Bueno, una vez ahora sí, ya acabando de explicar los trazos de línea, vamos a continuar con los que son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son muy sencillos. Existen dos tipos de cuadriláteros vacíos y cuadriláteros llenos. Uno se ocupa el fill style y otro se ocupa el fill right. Se van a preguntar cómo se hace o cómo se ocupa. No se preocupen, que aquí estamos para explicarlo. En principio se sigue ocupando de todos modos la misma variable que es el CTX. Después de eso tenemos que asignarle un color, el color que va a llevar el cuadrilátero. ¿Cómo se hace? Pues se ocupa un estilo, pero no es de los estilos como que ocupamos allá arriba. Es un poquito similar, por así decirse, pero es diferente código. Se ocupa el fill style. Comillas simples y ya se le asigna el color del cuadrilátero, que en este caso vamos a dejarle como rojo. Después de eso, ponemos nuevamente el CTX y como mencioné, existen dos cosas. Uno que es para cuadriláteros llenos y otros que son vacíos. Para los llenos se ocupa el fill red. Y entre los paréntesis van las coordenadas. En primero la posición, que vamos a dejarle una posición de 250 y 50. Y después van las dimensiones. Primero va el ancho y después va el alto. Con eso ya tenemos lo que es el primer cuadrilátero. Vamos por el segundo cuadrilátero. En el segundo cuadrilátero va lo que... Disculpen. Acá en el style va con S mayúscula para que se pueda reflejar el color. Si no, pues va a tomar el color por defecto que es color negro. Ahora sí.
Vamos por el siguiente cuadrilátero. El siguiente cuadrilátero va a ser un cuadrilátero vacío. Nuevamente es lo mismo, solo que en vez de fill red se ocupa el stroke red. Nuevamente va la posición, que vamos a dejarlo en 250 y 120. Y ahora vamos a poner las dimensiones, que vamos a dejarlo de las mismas dimensiones. Y como podemos ver, acá ya se ve un cuadrilátero diferente. Ya es un cuadrilátero vacío, no tiene nada acá. Y ahora vamos a dibujar otro cuadrilátero. Ahora sí, continuamos con el siguiente cuadrilátero, que como mencioné vamos a hacer otro cuadrilátero igual al primero. Nuevamente ocupamos la variable, ocupamos el fill style, vamos a asignarles un color verde y vamos a asignarles ahora sí una posición y un tamaño, recordando que para el cuadrilátero lleno es un fill red. Vamos a proceder a ponerle lo que es la posición, el ancho y el alto. Para este caso vamos a dejarle como 250, 190 y pues vamos a dejarle las mismas dimensiones, 100 y 50. Y como podemos observar ya se dibujó un rectángulo de color verde como se los asignamos acá. Y se van a preguntar por qué no le pusimos color. No le pusimos color por el simple hecho, vamos a copiar y pegar el código, de que no se pone el color de esta forma. Podemos poner un color azul y no te lo jala. Porque no te jala, porque hay que acordarnos que estos son fill red y va como fill style. Igual este fill red, fill style, pero este es stroke red. ¿Qué es lo que pasa? No va como fill, va como stroke style. Ahí está, ya te jala el color. Es muy importante acordarnos de este paso porque antes de hacer el video hice unas pruebas previas y me quedé preguntando por qué no me jalaba hasta que me puse a investigar y me di cuenta que no era el fill style, se me había olvidado, era el stroke style. Después de haber visto lo que son los trazos de líneas y los cuadriláteros, vamos a proceder con los que son los óvalos. Para esto vamos a ocupar un código que es la elipse. Vamos a ocupar nuevamente lo que es el begin path, elipse y el stroke. El begin path, como sabemos, ya comienza una nueva ruta para el primer dibujo. En este caso pues va a ser un óvalo. Iniciamos con el ctx como ya es costumbre, begin path. Y después de eso ya vamos a poner el código que mencioné, que es la elipse. Ocupamos el ctx nuevamente, elipse. Y dentro de esto van a ir unas coordenadas. Coordenadas que las dos primeras son para las posiciones, que va a ser 450, 75. Las siguientes son el radio. El primer radio es de X. El segundo radio es de Y. El segundo, bueno, ahora el quinto número que se pone es la rotación. Vamos a dejarlo con una rotación de 0.
El sexto número es el ángulo de inicio, vamos a dejarlo con 0. Y por último es el ángulo final, que en el ángulo final lo vamos a dejar con el mat, que es una función matemática, pi multiplicado por 2. Ya tenemos ahora sí las dimensiones de la elipse, pero para que se pueda trazar se ocupa lo que es el comando stroke. Ahí está. No había aparecido el dibujo porque teníamos una A mayúscula en vez de una minúscula. Y de esa forma vamos a poner más ejemplos. Nuevamente es literal reutilizar código. BeginPad. Ya sabemos que BeginPad es para comenzar una nueva ruta para un nuevo dibujo. En este caso es un óvalo. Vamos a poner lo que es la posición. Vamos a dejarlo ahora en 450 y 175. Vamos a poner los radios en X y Y, que por este caso van a ser 75 y 50. Vamos a poner el ángulo de rotación, que vamos a dejarlo en 0. El ángulo de inicio, que es en 0. Y por último va a ser el ángulo final, que va a ser lo mismo que tenemos acá. Y para finalizar, para que se vea lo que es el óvalo, recordamos que tenemos que poner el stroke. Más que nada es para que se dibuje los datos que tiene la elipse. Ahí está. Vemos una elipse de... Bueno, es un óvalo, perdón. Es un óvalo de diferentes dimensiones. Uno es más chico y otro es más grande, dependiendo de las propiedades que le asignemos nosotros. Y como por último vamos a ver un último ejemplo. Nuevamente tenemos que comenzar una nueva ruta para el óvalo. Tenemos que poner el comando para asignar las propiedades de la elipse. Tenemos que ponerle la posición. Esta vez vamos a tomar una posición de 450 y de 30. Un radio en X de 100 y un radio en Y de 50. Después de eso vamos a ponerle que tenga una rotación de 50, un ángulo, perdón, no va a tener rotación, va a tener una rotación de 0, un ángulo inicial de 0 y por último va a tener lo que es el ángulo final. Ahí está. Cerramos con punto y coma y hacemos que se rellene la figura. No que se rellene, que se dibuje. Y aquí podemos ver otra figura, está encima de otra, pero acá estamos viendo que ya está dibujado. Esto sería todo por mi parte, espero que se haya entendido. Iniciamos con la estructura HTML, cómo está conformada.
el, el contorno del marco, las propiedades que siempre van, que es como un estándar. Pusimos los dibujos de las líneas. Acá están las 3 líneas que están en esta parte. Pusimos estos dibujos. Los dibujos que pusimos acá, de acá a acá, son de estos dibujos. Y por último pusimos estos últimos 3 dibujos de ejemplo. Espero que de mi parte se haya entendido todo y les dejo que mi compañera les explique los siguientes temas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Yasmin Fuentes Aguilar y continuaré la explicación del código en HTML, en la cual estaba explicando mi compañero Rubén López Osorio. Gracias, compañero. Y seguiremos con lo que son los arcos, polígonos y colores irradiantes. Mi compañero les explicó cómo se realizan los trazos de línea, los cuadriláteros y los óvalos, como pueden ver en pantalla. Y continuaremos. Bien, continuaremos. Empecemos con arcos. Sí. Entonces, primero tenemos que iniciar un nuevo camino de dibujo. Para ello escribimos CTX. Punto PY. Paréntesis, punto y coma. Después se va a dibujar un arco con centro en 675 con un radio de 50 desde 0 hasta pi radian. Seiscientos, 75, 50 a 0. Punto pi. Cierra el paréntesis. Entre coma. Después se dibuja el contorno del arco con ZTX punto stroke. Ahí tenemos el arco. Tenemos un semicírculo. Ahora haremos otro ejemplo. Un segundo arco. Igual iniciamos un nuevo camino. Ahora dibujaremos un arco con centro en 600, 175, un radio de 50 desde 0 hasta 1.5 pi radianes. Cambiamos solo los valores. 600, 175, 175, 50. Pi por 1.5. Cerramos paréntesis, punto y coma. Después dibujamos el contorno del arco. Punto stroke. Paréntesis. Punto y coma.
Como pueden ver, tenemos el segundo arco, el cual es 3/4 del círculo. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Ahora haremos un círculo completo. Iniciamos un nuevo camino ptx punto px. Ahora, las medidas para que salga un círculo completo son las siguientes. Centros en 600,300. Y el radio va a ser de 50, de 0 hasta 2 pi radianes. 600, 150, 0, H, punto, pi, por 2. Se cierra. Y ahora haremos el contorno. Y listo. Como pueden ver, tenemos el círculo completo. Aquí están realizados los 3 ejemplos de arcos. Bien, ahora continuaremos con los polígonos. Sí. Como primer polígono tenemos lo que es un triángulo. Iniciamos un nuevo camino de dibujo. C de x punto x. Paréntesis, punto y coma. Después vamos a mover el punto de inicio del camino a 100,350. De x punto de 100 a 350. Vamos a dibujar una línea desde el punto actual hasta 150,400. De x punto line to 150,400. Y dibujamos una línea desde el punto de 150,400 hasta 50,400. Hacemos lo mismo, solo cambiando los valores. De 50,400. Vamos a cerrar el camino conectando 50,400 de vuelta a 150. Y después vamos a dibujar el contorno del polígono. Punto este. Y como pueden ver, tenemos el triángulo.
Bien, continuaremos con un segundo ejemplo. Igual haremos otro triángulo. Para ello iniciamos un nuevo camino de dibujo. X punto baking de coma. Vamos a mover el punto de inicio del camino a 200,350. Punto 200,350. Cerramos punto y coma. Después vamos a dibujar una línea desde el punto actual, 200,300 hasta 250,400 de X punto 250,400. Luego dibujaremos una línea desde el punto en donde estamos hasta 150,400. Line 50,400. Y cerraremos el camino conectando 150,400 de vuelta a 200,350. Ahora dibujaremos el contorno de X punto stroke. Y tenemos otro triángulo. Tenemos otro para que puedan ver cómo se pone. Iniciamos un nuevo camino de dibujo. Punto P. El punto de inicio hay que moverlo al camino a 300,350. X 300,350. Ahora dibujaremos una línea desde el punto actual, 300,350 hasta 350,400. 50. Cierra. Y dibujaremos otra línea desde el punto 350,400 hasta 250,400. 250,400. Se va a cerrar el camino conectando los puntos 250,400 de vuelta a 300,350. Y dibujaremos el contorno del polígono.
Y tenemos el tercer triángulo. Muy bien. Ahora pasaremos a explicar lo que son los gradientes. Tenemos lo que es el gradiente lineal y el gradiente radial. Empezaremos con el gradiente lineal. Ok. Vamos a crear un gradiente lineal que va de 400,400 a 500,500. Para ello escribimos lo siguiente. Ons gradiente igual a X punto de 400,500,500. Cierra paréntesis. Vamos a establecer el color rojo en el inicio del gradiente. Color del color red. Ahora vamos a establecer el color azul al final del gradiente. Escribimos lo mismo. Solo vamos a cambiar el color. Azul. Vamos a definir el gradiente como estilo de relleno. Ahí está. Vamos a dibujar un rectángulo relleno con el gradiente en la posición 404. 400 con un ancho y alto de 100. X punto fiel 400, 400, 100, 100. Y como pueden ver, tenemos el primer gradiente lineal de rojo al color azul. Bien. Ahora haremos otro ejemplo con el gradiente lineal. Ahora continuaré con lo que es el gradiente radial. Crearemos un gradiente radial con centro en 600,400 y radios de 20 y 100. Entonces, gradiente radial.
es igual X $600, 400, 20, 400, 100. Vamos a establecer lo que es el color del centro del gradiente. En este caso vamos a usar amarillo. Ahora estableceremos el color del borde del gradiente. Lo haremos de color verde. Vamos a establecer el gradiente radial como el estilo de relleno. X punto. Y después vamos a dibujar el rectángulo relleno con el gradiente radial. Va a estar en la posición 550,350 con un ancho y alto de 100. X punto. 550,350. Y como pueden ver, tenemos aquí el ejemplo del gradiente radial que va de amarillo en el centro y el borde es de color verde. Ahora haremos un ejemplo de color. Para esto utilizaremos lo que es un color sólido. Definimos el color, en este caso usaremos púrpura como el estilo de relleno. Después vamos a dibujar un rectángulo relleno con púrpura en la posición 700,400 con un ancho y alto de 100. Setecientos, 400, 100, 100. Y listo, tenemos aquí ejemplos de lo que son los colores, el color sólido, los radianes, los polígonos,
los arcos, los óvalos, los cuadriláteros y lo que son los trazos de línea. A continuación, mi compañero David Enríquez les explicará lo que son los, lo que son las transformaciones. De igual manera, lo irá explicando paso a paso y lo irá realizando para que ustedes puedan ver eh, cómo, cómo se muestran al final. Bien, amigos, después de que mi compañera Leslie ya les habló del uso de los colores y de los gradianes, yo voy a proceder a hablar de las transformaciones. Y antes de empezar, quiero definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de transformaciones. Y es que esta palabra implica los conceptos de traslación, escalamiento, rotación. Y de manera breve, quiero decirles de que cuando hablamos de traslación, nos referimos a desplazar una figura geométrica ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando hablamos de escalamiento nos referimos a modificar el tamaño de un polígono multiplicando cada par de coordenadas de X y Y, ya sea que lo podemos aumentar o lo podemos disminuir. Y cuando hablamos de rotación estamos hablando de girar la figura geométrica, que más adelante les voy a poner ejemplos, ¿no? De cómo se hace esto. Bien, entonces, teniendo claro a qué nos referimos con los conceptos, con el concepto de transformación que vamos a manejar en esta parte, entonces quiero explicarles o quiero compartirles cómo es que está el script. Em, Esto mi compañero Rubén ya se los explicó, como se los digo al principio. Entonces yo ahorita les voy a explicar el cuerpo, el body. Bien, entonces en la parte del script vamos a poner esto y esto más que nada obtiene una referencia al elemento de Canvas que lo pusimos acá del documento HTML usado en Suite Canvas que está acá. Después aquí nosotros vamos a obtener el contexto de renderizado 2D del Canvas que permite dibujar gráficos 2D. Después nosotros ya vamos a entrar al tema de las transformaciones. Y lo que primero vamos a hacer es guardar el estado actual del contexto para que más adelante aquí se guarden las transformaciones, el color del relleno, etcétera. Entonces nosotros tenemos que poner ctx.save para guardarlo. Bien, de esta forma se va a guardar. Después nosotros vamos a mover el origen del sistema de coordenadas del canvas. En este caso nosotros vamos a posicionar en qué lugar queremos que aparezca la primera figura. Entonces vamos a ponerle traslate y aquí nosotros le vamos a poner de que sea de 100 por 500. Bien, después de haber hecho esto, nosotros tenemos que rotar el sistema de coordenadas. Aquí es donde vamos a aplicar la rotación. En este caso nosotros le vamos a poner 45 grados en sentido horario, que va a ser pi entre 4 radianes. Entonces, aquí nosotros vamos a poner ctx.rotate mat, que esto es para operaciones matemáticas, punto pi entre 4, que es lo que les decía hace un momento. Punto y coma. Y esto va a hacer que nos permita rotarlo. Después vamos a establecer el color del relleno. En este caso vamos a ponerle un color. ¿Qué color será bueno ponerle? Vamos a ponerle un color naranja. Fill Steel, que en este caso pues se le llama estilo, ¿no? Que es el para asignarle el color. Entonces aquí nosotros le vamos a poner color naranja. Sería orange. Bien, aquí nosotros ya establecemos el color y vamos a
a establecer las medidas para dibujar el, el rectángulo del relleno, que va a ser de 50 por 50, centrado en el nuevo origen de coordenadas, que va a ser 100 y 500, que ya pusimos al principio. Y las coordenadas menos 25 y 25 se van a referir a la esquina superior izquierda del rectángulo en el sistema de coordenadas actual. Bien, se los voy a poner para que ustedes vean. Entonces aquí vamos a ponerle fill rect. Fill rect. Y vamos a establecer los puntos de lo que les estaba hablando ahorita. Vamos a ponerle menos 25. Vamos a ponerle 50. Y 50. 50. Y como pueden ver ahí se establece nuestra primera figura, que es un rombo. Entonces por último vamos a poner en la siguiente línea ctx restore. Ustedes se preguntarán ¿para qué es esto? Bueno, aquí nosotros vamos a restaurar el estado del contexto al último guardado con ctx.save, que ahorita lo voy a poner. Esto para volver al origen de coordenadas original y deshaciendo la rotación y cualquier otra transformación. Entonces vamos a poner ctx.save. Y de esta forma nosotros vamos a guardar nuevamente el estado actual del contexto para la siguiente transformación. Entonces, es decir, con esto tenemos la primera figura. Aquí, si se dan cuenta, nosotros estamos estableciendo en qué punto va a aparecer. Si le ponemos, por ejemplo, en el de 500, pues ya esto, bueno, a ver, vamos a ponerle 200, por decir así. Bueno, si le pongo 100, se mueve. Si le pongo 200, se mueve. Si le pongo 300, pues ya sube un poquito más, ¿no? Bien, y en cuanto a los colores, pues ya mi compañera Leslie ya les explicó, ¿no? Si le cambian el color, pues cambia. También podemos usar degradados, pero ya es entrar en temas que ya se hablaron. Yo más que nada les estoy hablando del escalamiento. Bien, y por ejemplo, si aquí le ponemos un, ¿qué será? Vamos a ponerle un 2. Si se dan cuenta, la figura cambia de forma. Entonces, hay que estar atentos a eso. Por ejemplo, aquí si le ponemos así, cambia de ángulo. Si le ponemos a 2, se mantiene así. 3, 4. Entonces, de esta forma nosotros estamos aplicando la rotación. Bien, vamos a pasar a la figura 2. Entonces, para que no nos vayamos perdiendo, vamos a comentarlo. Vamos a ponerle aquí figura 1. Figura 1. Y vamos a poner acá figura 2. Bien. Vamos a usar prácticamente, es el mismo código. Vamos a guardar. Vamos a aplicar. Bueno, ahorita les voy a ir explicando para que no nos vayamos perdiendo. Bien. Vamos a ubicar el punto donde se va a poner nuestra figura, ¿no? Ctx punto. Vamos a reutilizar el código para que no nos tardemos tanto. Entonces, aquí nosotros vamos a ubicar en qué punto. En este caso, como aquí ya se está usando, pues no vamos a encimar la figura. Vamos a ponerlo en el punto de 200. Vamos a ponerlo, aquí le pusimos así, a ver, vamos a regresar. Así. Este vamos a ponerlo en 200 y 500, que va a aparecer al lado de esta figura. Vamos a ponerle el escalamiento que voy a usar, que vamos a ponerle ctx.escale y vamos a ponerle que sea de 2 por 1. Y bueno, con esto establecemos que la escala del sistema de coordenadas se va a duplicar su ancho, dejando el alto igual. Ahorita van a ver cómo. Y vamos a establecerle el color.
que va a ser igual como le pusimos aquí. Pero en este caso vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle un rosa, pink. Bien, después de esto, nosotros vamos a, vamos a dibujar un rectángulo de relleno de 50 por 50 píxeles centrado en el nuevo origen de coordenadas que ya se le asignó, que es de 200 por 500. Entonces vamos a reutilizar código para que no estemos, bueno, vamos a copiar y pegar, pero ya les expliqué de dónde sale. Entonces nada más vamos a asignarle las medidas y vamos a ponerlo de, bueno, de hecho va a quedar igual. Ahorita van a ver cómo. Aquí la clave va a ser el escalado. Y aquí vamos a hacer lo que les expliqué ahorita. Esto vamos a dejarlo aquí para que no nos confundamos. Bien. Lo bonito de esto es de que, por ejemplo, hay veces de que nos pueden salir errores y aquí es el momento donde nosotros podemos prestar atención en donde nos estamos equivocando. Entonces vamos a analizar nuestro código. Bien, después de haber arreglado el problema, si se dan cuenta que ya nos está mostrando el resultado del rectángulo rosa y si nosotros le cambiamos la coordenada para trasladarlo, le ponemos por ejemplo 300, pues ya lo sube. Y el escalado, por ejemplo, si le ponemos aquí 3, se hace más ancho de ambos lados. Ponemos 2, si le ponemos aquí 5, pues ya el rectángulo se va a formar pero hacia arriba y de ambos lados se escala. Bien, entonces vamos a pasar con la figura 3 y en esta figura nosotros vamos a hacer casi lo mismo, es muy similar. Entonces después de que hicimos esto, lo que primero tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí si se dan cuenta pusimos el color rosa, le pusimos de dónde a dónde iba a abarcar. Entonces, aquí se nos está pasando algo por alto. Entonces, quiero que se den cuenta. Aquí nosotros le vamos a poner cómo finalizamos en la figura 1. Bien, después de haber hecho esto, estamos restableciendo el punto para guardar nuevamente el estado actual del contexto para la siguiente transformación. Bien, entonces aquí vamos a aplicar una transformación personalizada al sistema de coordenadas. En esta transformación es una combinación de escalado y de sesgado. Los parámetros 1, 0.2, menos 0.2, 1 y 0, 0 y coma 0, que son los que les voy a poner ahorita para que vayan viéndolo y no se vayan perdiendo. Por ¿qué es lo que le estoy diciendo? 0, 0.2, menos 0.2, 1, 0 y 0, 1, 0 y 0. Entonces, estos puntos van a especificar cómo se transforma el sistema de coordenadas. 1 es el factor que escala el eje X, 0.2 sesgo en Y con respecto a X y menos 0.2 sesgo en X con respecto a y 1 factor de escala en el eje de coordenada del eje y 0,0 es la traslación en X y Y que no se traslada. Suena como un revoltijo, pero ahorita ustedes van a ver qué es lo que hace. Entonces, vamos a proceder a establecerle el color, que aquí lo maneja como el estilo. Y vamos a ponerle un color. ¿Qué color será bueno? Vamos a ponerle un cian, a ver. Un cian. Muy bien.
Entonces ya le pusimos el color y vamos a dibujar el rectángulo de relleno que va a ser de 50 por 50 píxeles. Entonces vamos a Fill Rec, vamos a bajar esto para que vayan viendo. Fill Rec, y aquí va a ser igual de menos 25 y 50 por 50. Y vamos a poner el cierre como les he dicho. Bien, después de anotar esto, ustedes van a ver cómo es que funciona. Bien, si se dan cuenta, corregimos una parte del código que habíamos anotado mal los datos, que fue en esta línea. Y como pueden ver, aquí está la figura, que es de color cian. Entonces, por ejemplo, si aquí le ponemos 2, pues ya le modifica en esa parte. Si aquí, por ejemplo, le ponemos 6, lo está moviendo de posición. Bien, aquí, por ejemplo, si le ponemos 6, lo agranda. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos experimentar las transformaciones. Son tres figuras simples, pero que siento que son esenciales para poder comprender este tema de las transformaciones. Bien, y ya para finalizar, pues quiero mostrarles todo el código en general, cómo quedaría, que pues si se dan cuenta aquí ustedes pueden visualizar las demás figuras y aquí pueden visualizar el código que se utilizó. Voy a dejar un poquito mi pantalla para que lo puedan ver. Entonces, de esta forma es que nosotros elaboramos esto. Aquí podemos ver el uso de las líneas, óvalos, colores, los gradianes y aquí pueden ver las transformaciones también, que incluye la traslación, la rotación. Entonces, esto sería de parte de las transformaciones. Bien amigos, esto ha sido todo. Agradecemos mucho el hecho de que ustedes se hayan tomado el tiempo para poder ver este video. Sabemos que es mucho tiempo, mas sin embargo, pues quisimos tratar de explicarles el paso a paso para que ustedes pudieran comprender desde cómo funciona la estructura del HTML hasta cada línea, qué es lo que hace, cómo asignamos el color, cómo se modifica el tamaño. Entonces, espero que esto les ayude y gracias por vernos.